a Japón le tocó bailar ahora con la más fea. ¿Por qué? Porque Japón finalmente no está haciendo las cosas racionalmente porque quisiera hacerlo, sino porque se lo impuso su patrón, Estados Unidos. Y miren, la verdad es que Estados Unidos ha estado haciendo las cosas bastante bien en términos geopolíticos. Si algo se le tiene que reconocer a los Estados Unidos es que son bastante sagaces los estrategas de Estados Unidos, empezando por Sleepy Biden, que nos da la impresión de que a veces se le van las cabras al monte. Son bastante audaces, son bastante efectivos para provocar que viejos enemigos se peleen, para provocar que los viejos enemigos, por ejemplo, en Europa, Rusia y Europa, que tienen ahí rencillas muy fuertes, que tenían economías interdependientes, pudieran, Estados Unidos evita que puedan imbricarse más, que consoliden más esa interdependencia y los pone a pelear. Y de paso, hace que Japón se debilite, sus aliados se debilitan en su nombre. Y después Estados Unidos, que es una potencia energética, que es una potencia carbonera, que es una potencia gasera, petrolera, y que también tiene un montón de tierras raras, hartos minerales, que Estados Unidos después salga como El Salvador. ¿Estados Unidos hace bien las cosas en términos geopolíticos? Sí, desde un punto de vista de someter y de subordinar a los demás y hacerlos pelear. Estados Unidos hizo una estrategia brillante, porque ya no se veía cómo Europa, por ejemplo, se iba a desconectar en términos de hidrocarburos de Rusia, si ya hasta tenían pues el gasoducto Nord Stream 1, y miren, lo reventaron y los europillos, los europeones, no han hecho nada por investigar y publicar quién es el responsable. Ya por ahí el periodista Hersh ya dijo quién era, pero los europeones dicen, no vamos a investigar, y si investigamos no vamos a decir qué encontramos porque se puede enojar nuestro patrón. Y Japón, que es altamente dependiente del petróleo ruso, Estados Unidos también lo dice, a ver, Japón, tú también eres del G7, de mis empleados de más confianza, de mis empleados cercanos, de los verdaderamente subordinados a Estados Unidos. Tú también tienes que imponerle un tope al precio del crudo ruso. Y si Rusia te deja sin petróleo, aquí estamos nosotros para venderte todo el petróleo que necesites. Claro, como somos neoliberales, lo tendrías que comprar al precio que te indiquemos, como nuestros amigos europeones, los cuales pues también tienen que renunciar en solidaridad con Ucrania al petróleo y el gas ruso para que nosotros le podamos proveer la energía que necesitan los europeones. Pero eso sí, al precio del mercado, porque tampoco es que sea hermana de la caridad. Estados Unidos lo ha hecho bien, geopolíticamente hablando, desde la teoría realista, que dice que todo interés se define en términos de poder, es decir, que cada paso estratégico se va dando para maximizar el poder. Recuerden, el realismo político dice que nos encontramos en un sistema de un juego de suma cero, en lo que uno gana el otro lo pierde. Estados Unidos es el gran ganador de esto. Sus empresas de construcción, sus contratistas, sus calificadoras y sus descalificadoras también, sus empresas que venden armas, sus empresas que exportan petróleo, sus empresas que van a exportar gas, sobre todo gas licuado. Esos son los grandes ganadores, a costa de lo que sea. Entonces, el sistema anárquico del que hablan en la teoría realista no es tan anárquico, porque a la hora de la verdad, un país que en apariencia estaba moralmente derrotado por el gran fiasco que fue su participación en Afganistán, el gran fiasco que fue en Irak, al que por cierto invadieron con mentiras ya comprobadas, publicadas hace 20 años, nadie pensaría que tendría la fuerza para subordinar a Europa
y ponerla a pelear contra Rusia, o a Japón para subordinarlo y ponerlo a pelear contra Rusia. Y ahora los japonesitos vienen, como el chavito del 8 decía, vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Así pues, los japonesitos, y bueno, ya saben que a mí me gusta un poco de actuación, un poco de sátira, y así volvieron los japonesitos, como el perro arrepentido, a comprar petróleo que su patrón en Estados Unidos le había obligado a hacer. Pero ojo, no es el único, no es el único. Rusia siguió encontrando rutas hacia otros países en el mundo. Por eso yo decía, Estados Unidos sí hizo una estrategia brillante, solamente pues no lo ve el ciego que no lo quiere ver, pero desde el punto de vista de estrategia de Estados Unidos, de estrategias geopolíticas, entretiene a Rusia peleando con Japón, por un lado. No lo ha logrado contra Indonesia, contra la India o contra Pakistán. Pero en Europa pone a pelear a los europeones, manda a todos sus peones y alfiles. Órale, ustedes peleense contra Rusia, debilítenmela y entreténganmela. Pero no funcionaron las sanciones. Y luego le pone a China al Quad. Ahí sí la India, Japón, Australia y el mismo Estados Unidos. Y también les pone el AUKUS, Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Y uno pensaría, wow, jamás me imaginé que Don Sleepy Biden tuviera tanta fuerza y un equipo altamente eficiente para subordinar a los demás cuando se creía que ya no pasaría nada con Estados Unidos, cuando todos los grandes gurús de la geopolítica, no me hagan hablar, decían que Estados Unidos iba en picada, en caída libre. Llega don Joe Sleepy Biden y demuestra quién es quién en las relaciones internacionales y subordina a casi todos los países occidentales. De verdad, después de su fracaso en Afganistán, que se salió de manera vergonzosa, Sleepy, dice por aquí alguien, Ronald Antoine, los brillantes están atrás de Sleepy, él sigue durmiendo. Sí, pero cuando despierta es un viejo lobo de mar, tiene más de 50 años como senador, fue vicepresidente de Estados Unidos y presidente, o sea, tonto no es, déjenme decirles, somnoliento probablemente, pero tonto no, es brillante el tipo, tanto que, decía yo, después de que saliera vergonzosamente de Afganistán, además cínicamente diciendo, I don't care about democracy in Afghanistan. Dices, ¿cómo? ¿Cómo que no te importa la democracia en Afganistán, cabrón? Si fue el principal argumento y él votó a favor de la invasión a Afganistán, de llevar la democracia, ¿no? Y de hecho, de ahí salió este meme que cada que descubren petróleo o litio o alguna reserva de gas o alguna mina, etcétera, etcétera, termina diciendo, parece que el país X necesita algo de democracia, un poco de democracia. Y los medios calladitos antes. Así que, efectivamente, increíblemente, Estados Unidos volvió a demostrar quién es quién en las relaciones internacionales y tiene bastante entretenidos a China, por un lado, y a Rusia por el otro. Pero luego tienes estos fiascos. Singapur haciendo malabares, esto lo dice Bloomberg, no lo digo yo, no lo dice Jesús López Almejo. Yo analizo con la información que nos dice ahí Bloomberg. Y ahí los tienes haciendo malabares para enviar y recibir petróleo, recibir a escondidas el petróleo, meterle ahí un goteo de petróleo y luego mandarlo a los europillos que lo compran más caro. Pero según los europillos, eso es lo que funciona. Cuando todo el mundo vemos que los asiáticos son más vivarachos que los europillos y me los están, pues prácticamente
tumbando.